Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. 1, 2, 3 con el Evangelio. Hoy día, miércoles 31 de agosto de 2022, 22ª semana del tiempo ordinario, año par, ciclo C. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. No hay rivalidades y envidias entre ustedes. Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo, yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a hacer un breve comentario sobre la primera carta a los Corintios. Podríamos decir que en el texto destaca el servidor y el efecto que causa este servidor en las personas. ¿Qué hace el servidor? El servidor hace lo que el Señor le encomienda para lograr que las personas tengan un encuentro con Dios y los lleve a la fe. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los que no escuchan al servidor de Dios? Primero, no pone en práctica la enseñanza recibida. Segundo, es débil ante las tentaciones del mundo y es más voluble a la concupiscencia. Tercero, se aleja del camino. ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos, pues no vamos a poder ejecutar con un 100% de efectividad esa enseñanza, ese aprendizaje. Llévalo a cualquier plano. Por ejemplo, en el plano laboral, realizar un proyecto, un carpintero, por ejemplo, hacer una mesa, una silla, un mueble, un médico realizar una operación quirúrgica. Bueno, si nosotros no practicamos la teoría, pues en la práctica no va a salir nada bien. Bueno, con la palabra de Dios es similar. Si lo escuchado no se pone en práctica en la vida, pues vas a seguir siendo la misma persona que se alimenta de leche, como dice el texto. Y no solo eso, a veces parece que sí escuchamos, sin embargo, tenemos actitudes que nos someten a bajas pasiones, como envidia, división. Entonces damos importancia a lo que no lo tiene,
cuando quien realmente obra en nosotros y en todo lo que hacemos es Dios. Y llevémoslo a un lugar académico también. Quienes se gradúan no lo hacen por los docentes y maestros en sentido estrictamente hablando. Ellos son instrumentos de Dios. Ellos siembran, riegan, pero realmente es Dios quien hace el crecimiento, quien los gradúa. Y por otro lado, los graduandos pues deben seguir creciendo en esos dones recibidos a través de esos instrumentos que los formaron en la fe, en la vida y también en el ámbito pastoral. De manera que tanto servidores como las personas que reciben, ¿verdad? Debemos tener cuidado con caer en esto de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Esto nos lleva a divisiones, a rencillas, rivalidades, a envidia y nos aleja realmente del verdadero evangelio del amor de Cristo. Y también otro punto interesante con la primera carta a los Corintios es que cada quien va a recibir conforme a su trabajo. Aquellas personas que se esmeran, ¿verdad?, por decisión y voluntad propia, con aquel desinterés por ayudar, porque las otras personas crezcan, ¿verdad?, por hacer ese servicio a Dios, bueno, van a recibir conforme a su trabajo. A diferencia de aquellos que prácticamente no se esfuerzan, no se sienten comprometidos, son indiferentes a lo que pasa en su entorno. La mayoría prestan servicio por un salario. Bueno, estas personas van a recibir también conforme a su trabajo. Pasando al texto del Evangelio, el primer punto que quiero que reflexionemos es el poder de Jesús. Jesús nos enseña que Él todo lo puede al hacer estas sanaciones, curaciones milagrosas. Sin embargo, recordemos que el demonio también sana y hace milagros. Esto nos confirma que el demonio pues huye de la presencia del Señor. Él no soporta la presencia del Señor. Por eso nosotros debemos reflexionar en este punto, porque el demonio no soporta la presencia del Señor y huye, pero nosotros también de alguna manera a veces nos alejamos porque dejamos de ir a misa, no vamos a la misa dominical que es obligatoria, no oramos, no ayudamos al prójimo, entre otros. También sobre este punto del poder de Jesús quiero destacar que el Señor no quiere que lo vean como un milagrero, ¿verdad? Él quiere que nos quedemos con su persona, con su mensaje de amor y que lo tengamos a Él como el centro de nuestras vidas. El segundo punto es la gratitud de corazón. Vemos que la suegra de Pedro enseguida se para a servir después que el Señor la sana. De manera que tenemos que ser agradecidos con el Señor por tantas sanaciones que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, tanto del cuerpo como del alma. Y el tercer punto es la necesidad de sanación de cuerpo y alma. Si en la época de Jesús había muchos enfermos y endemoniados, no dista mucho de la actualidad, sin ir muy lejos. Vemos a Latinoamérica sumida en sectas, santería, hechicería, palería, brujería y pare usted de contar. Sin embargo, el texto nos motiva e invita a continuar con ánimo la predicación de la verdad que es Cristo. Dice el texto que iba predicando por las sinagogas de Judeas. Bueno, esto es para que tú y yo le pongamos nombre, en donde vemos mayor necesidades, a dónde debemos dirigirnos para anunciar esa buena noticia de Cristo Jesús. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, concédenos la gracia de tenerte como el único Dios verdadero y servirte y amarte desinteresadamente a tiempo de destiempo. Amén. Que Dios te bendiga.